Muy buenas tardes, estudiantes del curso TQ 4022. Estamos aquí para nuestro último proyecto que tiene que ver con sensor de temperatura y el Arduino. Muchos de nosotros tenemos este tipo de sensor que, verdad, se conoce como un termistor del tipo NTC. NTC significa que este sensor funciona con un coeficiente negativo. Tiene un coeficiente negativo. Eso quiere decir que cuando la temperatura aumenta, su resistencia baja. El 10K típicamente este sensor va a producir una resistencia aproximadamente de 10.000 ohmios a temperatura ambiente. Y la idea de este video es mostrar rápidamente cómo podemos lograr que conectar este termistor al Arduino y tener un buen equipo para medir temperatura en términos generales. Eh, Fíjate, esto es interesante, ni yo lo sabía, que un auto podría tener más de 30 termistor para leer temperatura en diferentes partes, obviamente como en el radiador, que eso ya lo sabemos, y en otras partes más del motor, etcétera, etcétera, en la transmisión, diferentes partes, en los frenos, etcétera, etcétera, etcétera. Son extremadamente costo efectivos y ahora obviamente como usamos computadora dentro de un del auto, pues entonces obviamente la computadora puede tomar muchas decisiones basado en estas temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, bien interesante el concepto. Fíjate que también te dice claramente que usa alrededor de 20 que tienen el sensor de tipo de coeficiente negativo, que es obviamente NTC, Negative Temperature Coefficient, y tiene otros que usan el concepto de PTC o Positive Temperature Coefficient. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Pero ese no es el caso de nosotros y lo vamos a ver ahora. El de nosotros es así como esta curva. En la medida que la temperatura aumenta, la resistencia baja. ¿Ves? Aquí está leyendo la resistencia. Fíjate que a unos 25 más o menos, si nuestro sensor es lo que se conoce como un 10K a temperatura ambiente, pues básicamente está leyendo esa resistencia. En la medida que la temperatura baja, rápidamente el sensor, la resistencia sube, como se ve aquí. ¿Ok? En el otro caso, el caso del PTC, Positive Temperature Coefficient, lo que tenemos es que en la medida que la temperatura aumenta, aumenta el, la resistencia. ¿Okay? No estamos usando estamos usando un NTC, que quede claro eso. La forma en que podemos colocar nuestro NTC puede ser de dos maneras y esta es una de ellas. Muestra una de ellas donde el NTC va al lado más positivo del Arduino, a los 5 voltios, saliendo de aquí. De hecho, los 5 voltios pueden salir de acá también, de cualquiera de estos pines de output. Te lo pone a, ¿verdad?, como un output y eventualmente podría ser el que dé power al termistor también. Aquí estoy tomando nada más esto por los 5 voltios de aquí. Salen acá, entran a la al termistor, que funciona como una resistencia variable de acuerdo a la temperatura, y este es el punto común. El punto común entonces iría, en este caso, al analog output, perdón, al analog input a 0. ¿Okay? La resistencia entonces de las 10K van entonces al ground. Fíjate que esto es lo que se conoce como un voltage divider. Y la otra forma de montar nuestro equipo sería de esta forma, en donde la resistencia de 10K es la que va primero al 5 voltios y el termistor entonces va a lo más negativo. ¿Ves? Y este es el punto común que sigue, que se conecta al análogo a 0, como está aquí. Fíjate que ese voltaje que eventualmente llega al análogo a 0 va a depender de ese valor de la resistencia que se encuentre el termistor, que depende a su vez de la temperatura. La otra resistencia, esta que está aquí, la R2, ese es de 10 kilo ohmios, o sea que se fija. Aquí te pone el valor de 10 y aquí entonces esta resistencia cambia según la temperatura. Por ejemplo, a condiciones ambientales, que sería 10K, pues te tendría aquí 20K, ¿verdad? Y aquí tendría entonces 10 sobre 20. Y básicamente tendría que el voltaje que va aquí sería 5 y esto básicamente sería un medio, ¿verdad? Así que tendríamos alrededor de 2.5 voltios. Sería el voltaje que estaría llegando al Arduino y eso es lo que haría el Arduino entonces eventualmente en la conversión. ¿Ok? Porque esto es lo que llega al Arduino y entonces
esto se convierte en algún valor de ADC eventualmente entre 0 y 1023. Lo que es importante es que cuando la temperatura aumenta, esta resistencia baja, se hace pequeña. Y si la temperatura aumenta, quiere decir que el voltaje que estoy leyendo aquí en el A0 va a bajar, se va a hacer pequeño. ¿Ok? Ahora, por el contrario, si la resistencia se hace bien grande porque estamos trabajando a temperaturas bien frías, entonces el voltaje es bien alto. ¿Ves? O sea que, ¿verdad? Si estamos tratando de explicar esta tabla, cuando está bien frío, pues vamos a tener también voltajes altos. Cuando está bien caliente, vamos a tener voltajes bajos. Yo no leo la resistencia como tal. Lo que vamos a leer siempre es voltaje en esta configuración de lo que se conoce como un voltage divider, que funciona como está en esta fórmula aquí, donde VCC es 5 voltios, como expliqué, R2 son los 10 kilos, y esta del termistor que está en el numerador y tanto en el denominador sería una resistencia variable que depende nuevamente de la temperatura. ¿Ok? Y esto es una tabla típica, una curva de caracterización de un termistor. ¿Ok? Finalmente entramos en lo que es el equipo de calibración. Fíjate que es un vasito de styrofoam, de esos que se usan para tomar café. Un sensor de referencia que está aquí y su termistor conectado al Arduino de esta forma. Que es exactamente, obviamente, como esta que está aquí, donde tengo la resistencia R2 a lo más positivo, que es la de 10K. Y el termistor entonces está, su segunda pata está yendo entonces a la parte más negativa, que sería el ground. ¿Okay? Si regreso otra vez aquí, es exactamente aquí tengo el termistor, una pata conectada al ground, la otra pata del termistor se convierte en el punto común que va hacia el Arduino. Si te fijas, el punto común une la resistencia 10K y al pasar la resistencia de 10K nos vamos entonces finalmente al 5 voltios. Y este es como usted conecta rápidamente el Arduino. Lo que viene pasando es que esto que viene por aquí, ¿verdad? Se convierte, esto que está aquí es en esencia un voltage divider. Y ese voltage divider eventualmente es lo que viene al Arduino. Dice acá que el Arduino va a convertir ese voltaje en un número de ADC según esta tabla, porque eso es lo que hace el Arduino. El Arduino va a convertir voltaje en ADC, en un número interpolado, que usted puede hacer aquí una interpolación. Si el voltaje es, por ejemplo, 2.5, pues el número quedaría aquí entre 0 y 1023, alrededor de 512 sería el número, ¿verdad? Si usted va a interpolar y así por el estilo. O sea que el voltaje que sale del voltage divider, dado que esta resistencia es variable, ese voltaje se convierte en un número de ADC. Ahora, lo que es importante es correlacionar ese valor con la temperatura de referencia, ¿verdad? Esta es una tabla de ejemplo donde las temperaturas se leen a por lo menos 2 lugares decimales con el sensor de referencia que tenemos aquí. ¿Ok? Y nunca vamos a poder leer, por ejemplo, 5.0. Va a ser complicadito, ¿verdad? Porque la temperatura del contenido líquido de este vaso tendría que estar a 5 grados.00 y nunca vamos a leer 5.00. Es posible que sí, posible que no. Lo más seguro es que vas a leer en algún lugar decimal. Usted lo lee y punto. Lo que es importante es relacionar ese número a qué valor de ADC está leyendo el Arduino. Esa es la parte importante. ¿Ok? Comentaba aquí una nota, dice que una vez usted trabaja en este sistema, si tiene que cambiar algo en él, particularmente la resistencia o el sensor, básicamente hay que volver a recalibrar, ¿verdad? Eso es bien claro. Así que yo creo que con esta información, que es como haríamos la calibración, podemos entrar entonces al programa. ¿Ok? Vamos al programa. Muy buenas tardes, estudiantes del curso TQ 4022. Vamos a abrir esto bastante grande. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el Arduino. Vamos a ver si lo puedo poner claramente en lo que quiero hacer. Ups, un poquito difícil aquí. Ahí está. Este Arduino lo vamos a usar para poner el sensor de temperatura. Y básicamente el sensor de temperatura, si te fijas, necesitamos, si vas a usar el breadboard, pues no hay ningún problema. Yo voy a usar este concepto aquí mucho más sencillo para hacerlo rápido porque no tengo un breadboard a la mano. Es, como puedes ver,
tengo una resistencia de 10K unida a este cable para hacer un punto en común. Fíjate que el punto en común sale de la misma resistencia. Si puedo enfocar bien esto aquí, sale de aquí. Este punto en común, esto aquí va a ser entonces finalmente mi resistencia. Y este punto que está aquí, este cablecito va a ir análogo. Y una de estas patitas de la resistencia, si la puedo enfocar bien, esta o cualquiera de ellas, ¿verdad? Vamos a ver que pongo esta. Esta va a ir entonces a los 5 voltios del Arduino. De tal manera que al final del día lo que queremos hacer es algo, a ver si puedo enfocar aquí, algo como esto, ¿ves? Que tenemos nuestros 5 voltios entrando a una resistencia 10K, el punto en común. O sea que lo que yo hice fue unir el cable aquí con la resistencia que viene bajando, ¿verdad? Y esto hice el punto en común. Entonces solo me falta ahora poner el termistor que iría entonces finalmente a ground. Recuerde que el termistor sería algo como lo que voy a mostrar ahora. Esta es donde está el sensor de la temperatura, y aquí entonces están básicamente el terminal de como usted lo quiera colocar, porque no importa la posición de los cables aquí. Una de ellas iría a, por ejemplo, déjame buscarlo por aquí, un segundito. Ok, aquí tengo la resistencia nuevamente con el punto en común, ¿verdad? Entre lo que iría este cablecito anaranjado, es que va al análogo. Lo voy a poner exactamente en el análogo del controlador. Que sería aquí, está puesto en el análogo, y este entonces iría a los 5 voltios. Ahí está los 5 voltios, ¿ves? Y ahora solamente lo único que necesitamos es colocar este punto aquí a una de las patas del sensor. Está ahí, que quede bien. Si se fija, como que sale, no importa, ahí. Y me hace falta entonces otro cablecito para colocar el ground. Entonces el ground iría a uno de estos sitios acá, a la otra patita que tengo del sensor disponible. Ahí está. Y este solamente habría que conectarlo a el ground. Lo voy a poner a un segundo ground que está por aquí. Eso es todo lo que hace falta para terminar nuestra conexión. Es un cable que es común con la resistencia de los 5 voltios. O con la resistencia que vamos a conectar a los 5 voltios. De aquí salen los 5 voltios. Pasa por la resistencia, pero entonces encuentra un camino en común, que es a una de las patas del sensor, y la otra pata del sensor entonces va a ground. Bueno, ya tenemos toda la conexión. Ya se supone que ahora el sensor está listo para usted, si lo va a calibrar o usarlo. Así que recogemos aquí un poquito todo lo que nos vamos a usar. Y ahora vamos a trabajar con nuestro Arduino. Déjame conectarlo a mi PC. Este Arduino, vamos a ver. Ahí lo acabo de conectar. Está en comunicación. Y ahora solamente lo único que necesitamos es organizar esto un poquito más, ¿verdad? Para ver el sensor aquí y ver cómo él funciona en términos generales. Déjame entonces hacer unas cositas acá. Sería, déjame ver el código. Como tenía otro programa corriendo anteriormente, déjame ver cómo está esto. Bueno, vamos a probar la parte ahora del software. Ya está la instalación. Aquí tengo el sensor.
instalado, ¿verdad? Bien sencillo, nada de, no usé un breadboard, no tengo aquí disponible uno, pero si puedes ver, ahí están básicamente el voltage divider que creamos, ¿verdad? Así que estamos ready para poner el software y ver cómo él lee la temperatura. Recuerden, muy importante, que nuestra instalación, a ver si se ve aquí, es algo como, uy, esto es siempre un problemita aquí, como esto que está aquí. ¿Sí? Tenemos el 5 voltios, una resistencia de 10K, el termistor que está tirando hacia ground, y es realmente aquí que salimos hacia el análogo, hacia el canal análogo del Arduino. ¿Ok? Así que vamos al código. Vamos al código, lo tengo por aquí. Aquí está el código del Arduino. Es relativamente corto. Básicamente empieza, ¿verdad? Siempre si vamos a usar un display, pues lo ponemos aquí, ¿verdad? En el include. Este particularmente es un display del tipo I2C. Luego tenemos la definición de variable. Esta variable que se llama lookup es básicamente para si vamos a hacer calibración o no. Si vamos a usar la tabla, pues usamos la tabla. Una tabla de interpolación. Si no vamos a usar la tabla porque vamos a calibrar, pues entonces hay que poner un valor diferente a esta variable que ya mismo vamos a ver. Tenemos el PB como siempre, el average del PB y el ADC1, que es donde se lee realmente el ADC. No lo llamo ADC porque ADC es una palabra de Arduino, así que uso ADC1 para identificar lo que quiero identificar. Float number, número de veces que hacemos la lectura, la temperatura promedio, el tiempo que ha transcurrido, porque vamos a leer temperatura, en este caso cada 2 segundos, puede ser más rápido, más lento, pero cada 2 segundos me parece bien. Como siempre usamos las variables start time, delta t y el elapsed time. Dejamos que n, el número de veces que leemos el número. Usamos la palabra limit high y limit low. Estas palabras, limit high y limit low, son muy importantes cuando estamos leyendo la temperatura como tal. Si tú excedes los límites del ADC, esa temperatura sería errónea. Así que hay que establecer lo que son los límites altos y los límites bajos. Esta palabra que dice aquí, chart status, pensé hacerlo con un chart, después me desistí, así que esto se puede eliminar. No la pongas. Déjame quitar esto. No lo voy a usar. Ok, déjame quitar un poco de espacios acá. La parte importante viene ahora, esto. Hay dos formas de generar esa tabla, lo que se conoce como la tabla de lookup o el array, una definición como si fueran unas matrices. La que estoy usando ahora actualmente es esta que está aquí, dice float y integer. En float tengo my temperature porque hay lugares decimales en grados centígrados y my ADC tiene lo que sería, ¿verdad?, el ADC como tal, y todas estas variables, ¿verdad?, se amarran entre corchetes. O sea, tengo un primer corchete y al final tengo uno que la cierra. Esto tiene que estar en cierto orden. Estoy usando este orden. Esto implica que mi sensor de temperatura está con una de las patas hacia ground. Y de la manera que vamos a leer el voltaje es desde la temperatura más alta. Por ejemplo, cuando yo lea una temperatura de 130.1, 130.1, el ADC lee 131. Oiga, esto vino de una calibración de un estudiante mucho tiempo atrás. El sensor que yo tengo ahora no es el mismo que él usó. O sea, estos números aquí son para dejarme llevar de una calibración. ¿Cómo se hace una calibración? Aquí vamos de mayor a menor en temperatura. La parte de arriba va desde 130 grados centígrados hasta menos 16. El valor correspondiente en términos del ADC va entonces de forma contraria de menor, que sería 131, hasta 952. ¿Qué quiere decir esto? Esto es bien sencillo, que cuando la temperatura está bien baja, como menos 16.6, el voltaje que lee el Arduino va a ser bien alto, por lo tanto va a ser una conversión aproximadamente 952 en su caso, en el caso de que este estudiante estaba calibrando. De hecho, la calibración de este estudiante fue súper interesante porque él llegó a temperaturas extremadamente altas utilizando aceite caliente. Obviamente yo no recomiendo eso, pero llegó a tan alta, hasta 130, tan baja como menos 16.6. ¿Cómo llegó aquí tan baja? Bien sencillo, agua, sal, ¿verdad? Hielo
causa temperaturas bien bajas. O si usted tiene un refrigerador que la parte del congelador que está bien baja, pues también podría utilizarlo para calibrar. Siempre estas temperaturas usted las está leyendo con el termómetro de referencia, ¿ok? La idea es que usted genere esta tabla. Esta tabla tiene 22 puntos. Él hizo una tabla, ¿verdad? Lo que se llama un lookup table de 22 puntos. Como dije, en la relación de temperatura con sus lugares decimales y el ADC. Obviamente el ADC no tiene lugares decimales, es un número entero. Por otro lado, usted podría acomodar su data de otra forma. Esta no es la forma en que yo la tengo. Yo la tengo de esta manera. Hay veces que usted la pudiera leer así, pero ahora mismo está para leerse de esta forma. En temperatura, recuerde que voy de mayor temperatura a más fría. Por lo tanto, el ADC es el que da, ¿verdad? Al revés, contrario. Desde el valor más bajo en ADC hasta el más alto. Si te fijas, estas dos están comentadas, no las uses. Ok, seguimos por aquí, entramos al setup y en el setup decidimos qué vamos a hacer. ¿Vamos a calibrar o vamos a leer temperatura? Si vamos a calibrar, úsate el lookup, déjalo en 0. Si es en 0, vamos a poner los límites máximos en 1023 y 0. Quiere decir, estos límites son los máximos del ADC, básicamente. Cualquier cosa que esté dentro de estos límites, pues está correcto. No debería haber ningún problema aquí, a menos que haya algo raro, que los límites se vayan de aquí, pero estaría extraño. Por otro lado, si tienes el lookup igual a 1, quiere decir que va a salir temperatura. Fíjate que yo puse aquí 952. Si sabes de dónde sale ese número sale de la misma tabla. Yo no puedo tener un número, ¿verdad?, de ADC mayor de 952 porque ese es mi último número para mi tabla, para mi lookup table. Por lo tanto, el límite alto lo pongo en 952. Y fíjate que aquí dice que está muy frío. O sea, si la temperatura que yo estoy leyendo es menos 25, menos 30, eso va a generar un número mucho más alto que 952. Por lo tanto, como no tengo más número en esta tabla, tengo que enviar un mensaje y el mensaje es muy frío. Estoy excediendo la capacidad de mi lector de temperatura. Por el contrario, si la temperatura está por encima de 130, por ejemplo, 150 grados centígrados, 160, una temperatura muy alta, pues el número va a exceder el 130, o sea, va a estar por debajo de 131. Ahora mismo ese es el número que yo tengo aquí. ¿Ves? 131. Por ejemplo, si el ADC lee 125 o 100, pues definitivamente hay un problema porque estoy excediendo la capacidad de lo que se conoce como mi arreglo lookup table, así que no puedo hacer eso. Así que esto te provee unos parámetros para saber si lo que estás haciendo es correcto o no, que tiene que ver con eso. Seguimos aquí por el código. Básicamente, sensor de temperatura con el Arduino Uno. Este programa es para hacer una prueba al sensor de temperatura. El programa hace promedio o saca promedio, programa, vamos a ver aquí. Estos programas calcula, vamos a ponerlo en, bueno, calcula el promedio de temperatura dentro de un tiempo que usualmente es alrededor de 2 segundos. Si vamos a leer cada 2 segundos, pues es lo que él va a hacer. Hace un delay aquí un rato. Como estamos usando el display, en mi caso no lo estoy usando, pero si lo fuera a usar, pues esto sería lo que, ¿verdad?, saldrían cosas aquí en el display. Lo próximo es, estamos escribiendo a nuestro amigo el serial printer, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el valor de n, cuántos valores de n usamos para el promedio, el tiempo, la temperatura promedio y el estatus de la lectura, si es ok, si es too hot, si es too cold, ¿verdad? Para saber qué está pasando. Entonces la primera lectura es a tiempo cero y esta se hace fija con un n igual a 1000 o 1000 y entonces se saca el promedio, se calcula aquí el promedio y eso se manda a imprimir, ¿verdad? Sea ADC o sea lo que sea, ¿verdad? Porque vamos a notar que si estamos calibrando, lo único que vamos a estar leyendo es el PB.
O sea, el PV, pero tipo ADC, sin ninguna conversión, sin unidades de ingeniería. ¿Ok? Y entonces acá él te va a imprimir unos comentarios si excediste de alguna manera los rangos del ADC, que es 1023 o 0. O si ya tienes la calibración hecha, los rangos de tu ADC en la área de calibración. El programa, ¿verdad? Sigue por aquí, no hay nada más complicado, déjame ver. Aquí entra el asuntito de verdad fijar el delta, que vamos a usar el delta TD2. Cada 2 segundos vamos a leer. Inicializa las variables y entra finalmente al loop. Y en el loop empieza a hacer los cálculos y a sacar el promedio. Me parece que la última vez que corrí este programa era como más de 9000 valores cada 2 segundos que ya toma para hacer el promedio. O sea, wow, un montón. De hecho, el ADC del Arduino tiene una capacidad de tomar 10.000 lecturas en un segundo. O sea que, dado otras cosas que yo hago aquí, ¿verdad? Pues se toma un poquito más. Pero son un montón de lecturas que puede hacer el ADC. Seguimos por acá. Esto es solamente para tomar la lectura, sacar el promedio y eventualmente imprimirla. Volvemos otra vez a entrar a estas cosas aquí de qué comentario voy a escribir, si estoy fuera del límite o estoy en el límite, ¿verdad? Finalmente, la parte importante es aquí, lo de la subrutina de la lectura de temperatura. Cada vez que hace un call a temperatura, aquí es que viene y lo lee en el análogo 0. Claro, ahí fue que ¿verdad? Se fijó entre la resistencia y el termistor, lo fijamos ahí. Finalmente pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lookup o no? Si es igual a 1, o sea, vas a leer temperatura, vas a reportar temperatura en unidades de ingeniería. Y esto que viene aquí es eso, es la interpolación, el proceso de descubrir ese punto que está leyendo, dónde está con respecto al ADC, entre medio de qué dos valores. Una vez encuentre esos dos valores, pues finalmente entra aquí y hace el cómputo, ¿verdad? Esta es la interpolación como tal. Una vez se interpola, se sale, ese endif lo que hace es forzar la salida, porque no va a hacer nada más. Al forzar la salida, viene aquí, a este punto acá. Este es el último. Este punto lo único que está diciendo es para que el endif, un endif que es ¿verdad? Es una etiqueta, para que tenga valor debe haber una instrucción después de él, así que le puse una bien sencilla, PB es igual a PB, no pasa absolutamente nada, cierra la subrutina, el call, y regresa de donde se hizo el llamado, y ese es el valor. Es un código extremadamente sencillo, nada complicado. La parte que hay que velar es qué estás haciendo, calibrar o leer temperatura ya. Bueno, se supone, por ejemplo, si usted está calibrando, esto no, usted no lo tiene. Esto lo va a poner después de la calibración en el orden, en el orden que tiene que estar aquí. Déjame, se me movió esto aquí un poquito. Aquí. En el orden que tiene que estar aquí. Así que vamos aquí al lookup y está en 0, perfecto. Así que le damos generar a esto. Le damos download. De hecho, debí poner por aquí. Siempre es bueno poner ambas pantallas para que veamos eventualmente la del Arduino y veamos el Arduino también. Ahí está. Entonces, excelente. Ok, déjame hacer el download otra vez. Ahí flashó el Arduino, excelente. Y veo que tengo aquí un pequeño box, déjame espantarlo, porque no queremos, ¿verdad que no queremos? No queremos box en nuestro código. O sea, nuestro código tiene que estar libre de insectos o cosas que creen problemas. Bueno, eso fue casi literal. Así que déjame entonces ahora prender el Serial Monitor. A ver qué va a hacer. Y ahí empezó a trabajar el Serial Monitor. Y ahora mismo, pues te está leyendo esto que está aquí. Este es el ADC. Este es oficialmente el ADC. No está leyendo temperatura. Te está diciendo el OK. Quiere decir que está en el rango entre 1023 y 0, obviamente. Ahora, si yo tomo el sensor, aquí vamos a ver si se ve, aquí. Si yo tomo el sensor ahora y entre mis dedos, aquí lo estoy calentando, ¿verdad?
miren el ADC cómo rompe a bajar porque la resistencia está bajando. En la medida que la resistencia baja, pues obviamente tenemos un valor de ADC más bajo porque el voltaje baja. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿cómo usted calibra? Exactamente como lo estoy haciendo. Se supone que usted tenga un termómetro de referencia. Si yo tuviera aquí un termómetro de referencia, yo te podría decir lo que es 392. Lo que está leyendo mi ADC ahora mismo corresponde a cierta temperatura, ¿verdad? Y eso se va a quedar ahí más o menos mientras mi mano esté a la misma temperatura, ¿verdad? Que estoy sujetando ahora mismo el sensor, pues se debe quedar ahí aproximadamente, ¿verdad? A ese valor de ADC correspondiente a una temperatura. Usted anota esos dos valores. La idea es que usted debe hacer esto en orden, desde más caliente hasta más frío, ¿ok? Y lo debe hacer en un tipo de, ¿verdad? Envase, como si fuera en un envase de café, de todo lo que usa de foam, ¿verdad? Que usted pueda controlar la temperatura sin tener asuntos con el ambiente y va poco a poco enfriando su contenido, ¿ves? O sea que ahora mismo yo puedo traer, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahora es traer un poco de agua bien caliente para que usted vea entonces cómo baja la temperatura. Me espera un segundito. Bueno, seguimos aquí leyendo la lectura. Ya traje aquí la tacita de agua extremadamente caliente. Vamos a ver qué lee. Aquí está el sensor. Vamos a poner el sensor dentro del agua. Y vemos cómo rápidamente el ADC baja. Obviamente está el agua bastante caliente. Debe usar, ¿verdad?, un envase que evite pérdida de calor. Estoy tocándolo por aquí, está bien caliente. Debería ser como mejor en algún material como en foam para evitar que tenga buena aislación. ¿Ok? Déjame ver algo más acá. Creo que estamos completos. Ahí está leyendo alrededor de 142. Eso básicamente corresponde a agua como a 90 grados por ahí, ¿verdad? Yo diría, está bastante caliente. Pero se va a quedar más o menos estable. Y esto es lo que usted va a comparar, esta temperatura, este valor de ADC con la temperatura actual. Necesitaría entonces yo poner acá, ¿verdad?, un sensor de temperatura, ¿verdad? Que no lo tengo, es como si tuviera, ¿verdad?, digamos que este bolígrafo es el sensor de temperatura de referencia. Lo ponemos aquí dentro, entonces acá en la parte electrónica del sensor, ¿verdad?, leeríamos la temperatura con un termómetro de referencia y esta temperatura de referencia correspondería entonces al valor del ADC, que es lo que queremos hacer. ¿Ok? Ahí más o menos se quedó, es 144.78 y esa temperatura pues corresponde más o menos a 90 grados. Obviamente voy a detener el programa, por ejemplo, voy a entrar nuevamente al programa para hacer un switch. Voy a usar la tabla que ya está aquí. Cosa que esa tabla no tiene nada que ver con mi amiguito, mi Arduino en estos momentos. Esa tabla vino de otro lado, pero quiero leer, así que pongo en 1 ese valor, genero, corro el programa nuevamente y regreso otra vez acá para ver entonces qué temperatura estará leyendo el amigo. Como puedes ver, está leyendo algo que no es cierto. 114 grados centígrados es incorrecto, no puede llegar tan alto. Así que obviamente lo que quiero comentarte es que está bien correcto. No es cierto, definitivamente que no es cierto. Nuevamente no tengo la tabla, ¿verdad? No tengo un lookup table para el setup que tengo ahora mismo, ¿verdad? Como instalé mi Arduino aquí, lo simple que lo instalé, y tendría que calibrar nuevamente este Arduino para más o menos yo empezar a tener unas buenas lecturas de temperatura. Pero nuevamente lo que quiero es que entiendas el procedimiento, qué es lo que realmente hay que hacer. ¿Ok? Yo creo que esto está ya, no podemos salir de aquí. Déjame cerrar esto momentáneamente y déjame abrir el programa grande. Nuevamente pasando juicio a través del programa.
programa siempre se basa básicamente en 4 partes. La primera parte son las definiciones de las variables que voy a usar. Lo nuevo aquí es este lookup table, que si usted está calibrando, obviamente no lo tiene, así que su favor es de poner el lookup table en 0, porque lo va a crear. Usted lo va a crear manualmente y después lo va a hacer, ¿verdad? Donde están las temperaturas, perdón, acá arriba, porque este es, además, no lo voy a borrar, lo voy a dejar aquí, pero para que veas que ahí usted puede poner esto en dos órdenes distintos. Estamos usando el que va de mayor, ¿verdad? En el caso de temperatura, de mayor a menor. ¿Okay? Y en el caso del ADC, vamos de menor a mayor en el ADC, de menor a mayor. ¿Okay? Y eso tiene que ver mucho también en donde usted pone el termistor en relativo a lo que se conoce como el voltage divider. En este caso, el termistor está más hacia ground, hacia tierra. ¿Okay? Entonces, la definición del voltage divider, luego entramos acá un poquito ya, déjame ver dónde está el voice setup, en el voice setup, y en el voice setup entramos si vas a calibrar o no. En este caso ahora mismo está en 1, quiere decir que queríamos leer temperatura. O sea que ya vamos a usar en este caso vamos a usar una curva de calibración. Eso es lo que está diciendo eso. Pero si lo pones en 0, pues obviamente no vas a hacerlo. De hecho, cuando esté en 0, acá abajo se salta todo el asunto ese de aquí. ¿Ves? Si el lookup es igual a 1, entonces entra. Pero si es 0, ya no entra. ¿Ves? En el caso de que el lookup es 0, se salta todo esto y básicamente tan solo hace la lectura del ADC y se sale por aquí. Y regresa a donde se hizo el llamado. No entra, no hace ningún cálculo, no usa nada de lo que yo llamo el lookup table. ¿Ok? Así que si regreso nuevamente al voice setup, estoy aquí. Ok, un poquito más abajo. Básicamente lo más que yo hago aquí es imprimir el serial print. Ese está por todos lados. Y no estoy usando mucho el del LCD, pero usted lo puede añadir. De hecho, cuando está imprimiendo ya los resultados finales, acá solamente creo que imprimo en el LCD screen. Vamos a ir poquito a poco. Aquí. Esto es lo único que se imprime. ¿Ves? Si yo tuviera un LCD, un LCD, imprimiría la palabra temperatura y la temperatura promedio y la unidad grado centígrado. Aunque este cerito no se parece al de grado, ¿verdad? Pero sí. Aunque viene, a veces hay un símbolo bien especial que usted puede usar para el CD print que imprime el grado centígrado bien bonito. Si lo busca, se lo puede añadir aquí y queda muy bien. O sea que esto es lo único que yo uso básicamente para lo que envío, la información que envío al LCD. De ahí en adelante no envío nada más. Yo creo que ya usted tiene claro el código. Lo importante es que mire algunos de los símbolos aquí especiales. Por ejemplo, este símbolo que está aquí, que es el double AND, significa que si esto es cierto y esto también es cierto, entonces hacemos lo que está dentro de los brackets. Eso es lo que significa este tipo de símbolo. ¿Ok? El AND. Esto es lo que se conoce como el AND. Hay otro tipo de símbolo que se conoce como el OR. Si esto es cierto o esto es cierto, pero sería diferente. Por ejemplo, el OR sería algo así, ¿verdad? No lo voy a cambiar nada más para que usted sepa cómo quedaría el OR. El OR quedaría así, como 2 barritas. Ese sería el OR. Eso es lo que está encima del backslash. ¿Ok? Pero no es OR, es AND. Así que ponle otra vez lo que era. AND, ahí está. Y de hecho ese AND yo lo uso unas cuantas veces. También lo uso por acá arriba. El AND se usa también por aquí. Para imprimir que está todo ok. Déjame ver. Míralo aquí. ¿Ves? Por ejemplo, para imprimir ok, el ADC tiene que estar entre los límites de high y dentro del límite debe ser mayor del límite bajo, pero menor que el límite alto. ¿Ves? El límite alto, por ejemplo, si el límite alto es 1000, pues el ADC tiene que ser menor de 1000, pero no tan bajo que quede por debajo de este, así que debe ser mayor de este. Así que este es lo que crea esa condición para yo decir que ese resultado de ADC está correcto, que lo estoy leyendo dentro del rango permitido. Pues esto es lo que tengo que asegurarme que lo hago así.
Por otro lado, si estoy por encima del limited high, entonces estoy hablando de que está demasiado frío. ¿Ves? En la medida que usted está midiendo una temperatura muy fría, la resistencia sube, el voltaje sube, por lo tanto el ADC va a subir. Y usted va a tener un número muy alto, probablemente por encima del máximo número que usted midió cuando estaba calibrando su unidad. O sea que usted lo que quiere es evitar irse fuera del rango que usted estudió durante su calibración. Por otro lado, si el ADC está por debajo del limit load, eso implica que está muy caliente. Por ejemplo, una temperatura de 150, usted no llegó hasta 150 grados centígrados, pues entonces va a generar un error. Así que usted quiere mantenerse dentro del rango de operación del sistema. Delta T 2000, bueno, cada 2 segundos, lo que quiere decir eso, ¿verdad? Usted puede imprimir cada 5, pero yo usualmente cada 2 segundos me parece bien. Y yo creo que eso define todo el programa. ¿Ok? Nada más que hacer aquí. Bueno, con eso, as I always said, be safe, whatever be your final destination. Se me cuida. Bye.